DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, iniciando una semana en la cual ya están programadas varias reuniones de comisión. No está previsto esta semana que haya reuniones de los diputados, de las diputadas en el recinto de la Cámara Baja. Va a haber una nueva reunión, un nuevo capítulo del juicio político a la Corte Suprema de Justicia. Repetimos, el tema central, el tema principal para el Frente de Todos, con el transitar de este año electoral, año de elecciones escalonadas en las diferentes provincias, es el tema prioritario para el oficialismo. Y mientras tanto, claro, se aguardan las elecciones para el fin de semana en 4 provincias argentinas, y esto hace también que nuevamente haya una repercusión directa en lo que tiene que ver con la actividad en el Parlamento, la actividad particularmente en la Cámara de Diputados de la Nación. Pero lo cierto es que hay reuniones previstas de comisión, hay reuniones previstas a partir de la jornada de mañana, y de todo esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí, por DTV. Voy a saludar a mis compañeros que me acompañan en la jornada de hoy. Señor David Cayón, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, como bien decías, no está previsto una sesión, por lo menos por ahora. Sí, se retoma esta semana las comisiones. Mañana la comisión de juicio político, que es como lo que concentra buena parte de la atención de los legisladores. Y el hecho de que tengas elecciones, ya empieces en un proceso en donde casi todos los fines de semana tenés elecciones, también dificulta mucho la actividad parlamentaria. Los legisladores, aunque en esta ocasión no se elijan, están en el medio de la campaña y faltan muy pocos días también para presentar las listas. Claro. Con lo cual, aquellos que quieren renovar, terminan su mandato y quieren renovar, están en el proceso del armado de las listas. Con lo cual van y vienen a las provincias, hace muy difícil que tengas a la gente acá. Y además lo que se va a dar el domingo son elecciones en provincias, y una de esas provincias va a ser la provincia de Tucumán. Claro. Que la suspensión de las elecciones hace 3 semanas en la provincia de Tucumán ya ha generado que el oficialismo en esta Cámara de Diputados amplíe el pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia, con la suspensión de Tucumán y de la provincia de San Juan. Señora Daniela Mosetti, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes, muy bien. Bueno, ahí tenemos lo del tema de Tucumán. Se cierra este domingo con la elección para todos los cargos. Y el 2 de julio se resuelve también el tema San Juan. A San Juan solamente le quedaba el ítem de gobernador y vicegobernador, porque los cargos provinciales habían sido en la fecha que había sido previamente estipulada. Y este fin de semana tenemos 11, 18 y 25, los 3 fines de semana con elecciones y con una Córdoba en ebullición. Y 14, ¿no? y 14 presentación de frentes electorales y 24 cierre de listas. Sí. Y también discusiones internas de los frentes políticos, porque más allá, y podemos comentar algo respecto a lo que está sucediendo por estas horas en Juntos por el Cambio, pero la semana que viene el radicalismo tiene su convención, que tiene que definir la estrategia política, y ahí tiene que definir qué va a hacer con la precandidatura a presidente de los lanzados ya precandidatos del radicalismo. Hablamos de Gerardo Morales y hablamos de Facundo Manes. ¿Mantienen esa precandidatura y buscarán acordar que su vice sea del PRO o de la coalición cívica, o bajarán sus candidaturas y acompañarán como candidatos a vicepresidente a alguien del PRO? Bueno, de la coalición cívica está Elisa Carrió. Claro, también. Sí, totalmente. Ahí lo que tenés es que, a diferencia de lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires, cuando se presenten las listas y los candidatos, vos presentás la fórmula completa. Claro. En la ciudad de Buenos Aires solamente es el jefe de gobierno, así dice la ley electoral. Pero la ley electoral nacional tenés que presentar la fórmula completa. Por eso es importante esto que vos decías de si la Unión Cívica Radical va a mantener sus candidatos o los baja porque hay acuerdos con el PRO en fórmulas cruzadas.
se viene hablando mucho desde hace tiempo con que va a haber fórmulas cruzadas. Esto significa que es un radical con uno del PRO o uno de la coalición cívica. Claro. Habrá que ver, digo, qué es lo que define la convención de la Unión Cívica Radical. Y en esto que vos decías de Juntos por el Cambio, bueno, justamente en el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, que está acá a 100 metros del Congreso de la Nación, es donde se está desarrollando el encuentro de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio. Claro, que desde el punto de vista legislativo, porque también lo traemos a la mesa, los presidentes de los bloques políticos que integran Juntos por el Cambio participan de la Mesa Nacional. Claro. Sí. No, y aparte... Sea presencial o por Zoom, me parece que es mixto. Sí, es mixto. Esta reunión. Pero aparte en esto, digo, lo que se está... Una de las partes de las conversaciones tiene que ver con la posible incorporación de Schiaretti del gobernador de Córdoba, Juntos por el Cambio. Y eso también implicaría una modificación en lo que tiene que ver en el posicionamiento de los diputados de Córdoba. Claro. Los diputados de Córdoba, que en su mayoría, digo, los diputados que responden al gobernador, que en su mayoría están en el bloque federal. Sí, que tampoco vienen, digamos, a veces se van palpitando algunos pases o algunas alianzas. Realmente nada que pueda permitir decir, bueno, ya se veía venir, ya han tenido votaciones en conjunto, estrategias. Hasta el momento han sido tema por tema, proyecto por proyecto. En este año prácticamente no hubo conversaciones por ningún proyecto estratégico. Por lo tanto, no... Además, no están todos de acuerdo los del interbloque federal tampoco. No. Los de Córdoba deberían estarlo si es que es así, pero Urtubey no está... Randazzo no está de acuerdo. O sea, no. Claro, pero digo, en ese sentido, bueno, Randazzo es otro de los nombres que se podría sumar a Juntos por el Cambio, lo cual también implicaría que el bloque de Juntos por el Cambio, por lo menos de acá a fin de año, se amplía. Lo mismo sucede en el Senado, digo. Sí, ahí en el Senado quedaría una situación... digamos, poco ortodoxa, ¿no? Respecto a este bloque federal recientemente armado, que tiene como vicepresidenta de ese bloque a Alejandra Vigo. Si Schiaretti y su grupo se integran a Juntos por el Cambio, ese bloque federal del Senado quedaría integrado por alguien de Juntos por el Cambio y el resto del Frente de Todos, ¿no? Sí, porque es un bloque de 5... de los cuales 4 provienen del Frente de Todos, que este año se escindieron y armaron este bloque nuevo, y uno que es la esposa de Schiaretti, con lo cual sería muy raro. Y la decisión que tiene que tomar Juntos por el Cambio la tiene que tomar hoy. No pueden esperar a, digamos, que pasen las elecciones en Córdoba. No, porque es el 25 las elecciones. Y el cierre es el 24, claro. El 14 se definen las los frentes electorales. Lo que hubo el sábado fue el cierre de listas de la ciudad de Córdoba capital. Claro. Sin candidato del kirchnerismo. Ahí, claro. Sí. Hay solo candidato de Córdoba Federal y de Juntos por el Cambio. No hay candidatos, por lo cual también Rodrigo de Loredo dice que hay un acuerdo entre la gente de Schiaretti y el kirchnerismo, que bajaron su candidato. Por eso, el escenario no es tan claro ni lineal, ¿no? No es que haces un dibujito y decís, mira, está así. Sin ir más lejos, el candidato del peronismo cordobés, de Schiaretti, para la gobernación, lleva como vice al presidente de la Unión Cívica Radical de Córdoba, y de Loredo lleva como vice a otro radical. O sea, como vicejefe... No, al jefe del PRO. Al jefe del PRO. Al jefe del PRO. Al jefe del PRO. Exacto. Están ahí con todo mezclado. Presidente del radicalismo cordobés. Exacto. ¿No? Juez, como candidato a vicegobernador, lleva a el presidente del Partido Radical de la provincia de Córdoba, un hombre de Mario Negri, que es el actual diputado. Carazo. Carazo, sí. Carazo. Exacto. Y de Loredo va con el Zucaria. Zucaria, o sea, Pero, dos diputados nacionales que van a... bueno, ahí está bien, son una alianza y hacen un mix, digamos. Claro, y ahí la discusión, porque en esta reunión de Juntos por el Cambio hay un invitado que no estaba invitado, pero participa de la reunión. Sí. Claro, Pensamos que va a participar de la reunión. Puede ser que no le permitan ingresar. Sí, hoy, bueno, hace un ratito estaba ingresando acá Luis Juez, como dice David, saca la vuelta, Alsina y Entre Ríos, acá el Comité Nacional. Y bueno, el juez dijo que vino manejando porque estaba muy preocupado por lo que se iba a hablar sobre su provincia, siendo él el candidato a menos 2 semanas de las elecciones en la provincia. ¿Cómo vamos a incorporar a un referente al gobernador si yo estoy haciendo campaña contra él? Claro. Y dijo, y le preguntaron, ¿lo van a dejar entrar?
lo sabía. Y ahí no se sabe. No se sabe. Supuestamente, Supuestamente puede ingresar ahí A la mesa nacional no. A la mesa no. Se supone que no. Al comité sí. Al Comité Nacional. Al Comité Nacional sí, pero a la mesa nacional no. Ujú. La mesa nacional tiene sus espacios reservados. Fue una conversación que llevó mucho tiempo. Es más, parte del acuerdo que tiene Gerardo Morales con Martín Lustó tiene que ver con los lugares en la mesa nacional. Claro. Gerardo Morales, presidente de la Unión Cívica Radical, Martín Lustó, vicepresidente. El acuerdo que llevó esa fórmula de unidad incluyó un lugar para Lustó en la mesa nacional de Juntos por el Cambio. Solamente están los presidentes de los partidos y los presidentes de los bloques. Claro. Por eso, por ejemplo, de la coalición cívica están los dos diputados, está Juan Manuel López y Maximiliano Ferraro. Claro. Maximiliano Ferraro en su rol de presidente del partido, Juan Manuel López en su rol de presidente del bloque. Claro. Pero juez no es presidente del bloque, así que nada, es un senador más. A no ser que alguien de la mesa plantee que está el senador Luis Juez afuera y pida autorización para invitarlo a pasar. Sí, claro. ¿No? Y Debería. que explique, me parece que debería, porque si no sumaría a esta situación tensa que hoy tiene el Es más. radicalismo, el PRO, la coalición cívica, la provincia principalmente, por la situación en la provincia de Córdoba, sumaría un capítulo más. Es más, quien impulsa la llegada de Schiaretti a Juntos por el Cambio, que es el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, que es el precandidato a presidente, no está en la mesa nacional, no tiene silla en la mesa nacional. Claro. Y hoy tuvo un acto, digamos, oficial del gobierno de la ciudad, acompañado por Miguel Pichetto, que muchos preguntaban en qué rol va Pichetto ahí a esa reunión, ¿no? Yo le daría unas semanas para que cambie de opinión Pichetto respecto de su rol de precandidato a presidente. Ajá. Y ocupar otro cargo. Me parece que, por lo menos lo que se comenta, Vuelve vuelve al Senado de la Nación. a cenar. Vuelve al Senado. Bueno, o hoy su tuvo intención, una ¿no? imagen al lado de Horacio Rodríguez Larreta. No hay que olvidarse- En esa interna no está acompañando a Patricia Bullrich. No hay que olvidarse que Pichetto vive en Vicente López y la provincia de Buenos Aires elige senadores. Ujú. Con lo cual, digo, porque es rionegrino Pichetto, Claro. pero vive en Vicente López hace muchos años. Y en la provincia de Buenos Aires elige senador. Entonces ahí hay una opción para que sea cabeza de lista en la lista de Santilli. Y Cristina Kirchner, vicepresidenta de la Nación, no dijo que no a ocupar, digamos, una candidatura al Senado. No dijo que no, candidata a presidenta. No, en realidad se supone que cuando dijo que no, que fue en noviembre o diciembre del Sí. año pasado, Cuando fue, cuando fue lo del- la audiencia judicial ahí lo que dijo es que ella no iba a ocupar ningún cargo que implicara fueros. Entonces, el único cargo que se elige que no implica fueros es el del Parlasur. Ah, Es el del Parlasur. El único que no tiene fueros. Claro. ¿Cuál es la ventaja? Que van todas las boletas, porque los candidatos del Parlasur son únicos, no es por provincia. Pero o sea que sería, el nombre claro, estaría en la lista sábana, digamos. es el único cargo que se elige que no tiene fueros, porque después senadores, diputados, gobernadores, presidente, vicepresidente, todos tienen fueros, con lo cual, por lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner, no iría en ninguna de esas listas que implicaría que accedería a los fueros a partir del 10 de diciembre. Bueno. Continuaría, digo. Y el Frente de Todos, que todavía está definiendo ahí también sus precandidatos. Scioli Lanzado, Sí. Rossi Lanzado, Sí. Rossi que va a venir a la Cámara de Diputados la semana que Sí. viene, el martes de la próxima semana, en su doble rol, obviamente viene con el rol de jefe de gabinete a dar su informe, Sí. pero hoy me parece que algunas de las preguntas las va a responder a partir de cuál sea el tono también en que tengan algunas preguntas que desde la oposición le hagan a Agustín Rossi. Me parece que las va a responder como un precandidato, Y sí, ¿no? el tono Con por un lo tono, menos. con contenido político. Sí, eso Sí. es. Y bueno, y falta definir también qué va a pasar con Eduardo Guado de Pedro, que recorre la Argentina. El con otro Sergio precandidato Massa. que tiene el Frente de Todos es Juan Grabois. También.
Es el otro Juan Grabois. precandidato que tiene para la presidencia. Con lo cual, hasta ahora lo que tenés son 3 precandidatos de parte del Frente de Todos. Sí. Scioli, Rossi, Grabois. Si no me acuerdo, creo que no me estoy olvidando de ninguno. Faltaría la definición de si Guado de Pedro y Sergio Massa son o no son, digo, Claro. en ese lugar. Ahí se ve un Guado de Pedro muy trotamundos, Sí, muy activo. muy Muchas activo, actividades. y un Massa muy metido con lo económico, ¿no? Bueno. En China, con lo económico a full, y más allá de que pueda haber tenido conversaciones políticas con Cecilia Moró, con Máximo Kirchner, y que esté esperando en las próximas horas tener una reunión del Frente Renovador, que va a ser un congreso del Frente Renovador. Se lo ve también muy metido en lo económico, pensando a ver qué pasa en la relación con China y pensando también si tiene que tomarse un avión y viajar a Washington para reunirse con el Fondo Monetario Internacional. Sí, seguramente en esta época, para esta época, ahora Massa creo que en agosto cumple un año de gestión. Para esta época pensó que iba a estar mejor posicionado desde el tema desde la gestión. Claro. Si bien está dedicado a la gestión, lo está haciendo porque la economía arde también. Claro. Entonces, digamos, no se le podría permitir a un ministro de Economía que esté dedicado o duplicando sus intereses con la política de la coyuntura de la campaña. No se lo permiten acá en Argentina, claro. no se lo permitiría si es que tiene alguna intención. Por tanto, la que le queda por ahora es mostrarse abocado a la economía. Ujú. Los números no le están dando resultados, pero por lo menos está mostrando que está en eso. Claro. Pero no está hablando abiertamente de la campaña ni de la candidatura porque la coyuntura no le da. Pero bueno, los tiempos ya estamos en más que cuenta regresiva. La candidatura del otro día, recordaban, la candidatura de Alberto Fernández fue anunciada el 18 de mayo. Sí. Hoy estamos a Claro. 5 de junio. Pero en Hay que ese hacer momento- campaña, además, por quien sea, por cualquiera de las cinco Sí. figuras que estamos diciendo del Frente de Todos. Pero en Ya. ese momento de mayo del 2019, Nueve. Alberto Fernández no ocupaba ningún cargo, No. tenía las 24 horas libres. Sí. Cristina Fernández de Kirchner era senadora nacional, tampoco tenía que estar 24 horas pensando en el Senado, Exacto. o sea que podía tener cierto manejo en cuanto a sus tiempos entre campaña y la tarea legislativa. Pero en este caso, Sergio Massa está 24 horas abocado a... Sí, de hecho el viaje a China le ocupó buena parte de la agenda, fueron muchos días. Sí. Muchos días con una variedad, pero también te hace estar fuera de acá, está bien, estaba con Máximo, pero te hace estar también fuera de esa rosca interna. Por ahí cuando volvés ya no, tu lugar o tu silla no está más. Sí. Hay otro. Sí, sí. A ver, y respecto del trabajo que tiene y los números, el problema que tiene me parece que conviven dos cosas. Por un lado, cuando uno mira los datos del INDEC, ve que los datos macroeconómicos están bastante bien respecto de la situación general. ¿En qué sentido? Cuando uno mira desempleo, cuando uno mira el estimador mensual de la industria, digo, que se mide en 18 sectores, crece en 15, digo, es como todo eso va bien, pero va también del otro lado el dato de inflación. Y el dato de inflación se va a conocer muy cerca del cierre de listas, con lo cual también ahí tenés un problema, porque digo, Massa es el ministro de ¿Es Economía. el viernes el dato de Claro. inflación? El dato de inflación es el jueves. Jueves. 8. Sí, el jueves 14. La semana que viene. la otra. Después de la presencia del jefe de gabinete aquí en el Congreso Nacional. Bueno, y de esa manera estamos viendo en qué situación está, desde el punto de vista político, la República Argentina, Sí. y ahí entendemos también el por qué el Congreso le cuestan los tiempos, coordinar los tiempos para tener sesión, por qué le cuestan los tiempos para tener comisión y a partir de tener debates en comisión, tener mayores despachos de diferentes proyectos. Y cuando hablamos del debate en comisión y hablamos de la agenda que tiene el Congreso Nacional, tenemos que irnos a lo que hablábamos al principio. El tema más importante para el oficialismo va a tener un nuevo capítulo mañana. Mañana con juicio político, con 8 testigos convocados para la reunión prevista a partir de las 13. Recordemos, la semana pasada no hubo Claro. reunión. La anterior tampoco, porque había habido fin de semana largo. No había sido. Sí. La semana, sí. Había habido fin de semana largo.
Y ahora bajó un poquito la intensidad. Estos días que no hubo y que se fue postergando, baja un poco la intensidad. Como le decíamos al comienzo, el tema de la Corte y las elecciones se cerró también, por lo tanto esa evolución que había por el tema electoral y las decisiones bajó también. Pero lo cierto es que quedan varias reuniones. Claro. Cuando se había especulado que por ahí en junio se estaba cerrando. Todavía ni se abrió con participación, ni se abrió Consejo de la Magistratura. Por lo tanto, como mínimo 2 reuniones por cada tema tenemos hasta no menos que el receso. Sí, porque además cuando se abra con participación van a estar los testigos que va a citar la comisión. Exacto. Ahí está, más allá que el jefe el ministro del Interior, Guado de Pedro, va a haber gobernadores, entre ellos Capitanich, va a estar el procurador Carlos Zanini, va a estar el procurador de la Ciudad de Buenos Aires citado, va a estar el ex ministro de Seguridad, Marcelo de Alessandro. Va a estar el actual secretario del presidente de la Corte, de Lorenzetti. Exacto. También va a estar Robles, va a estar citado a la comisión. pero no, de Rosati. De Rosati. De Rosati. El secretario de Rosati va a estar citado aquí a la Comisión de Juicio Político. Pero lo cierto es que mañana ya tenemos 8 testigos citados por la comisión. No sé si hay una placa para ver los nombres de los testigos. Enseguida vamos a estar con el detalle de quiénes son. Sí, acá está Marta Herrera Alem, que es ex directora y vicepresidenta de la Obra Social. Sí. Guadalupe Burgos, funcionaria actual de la Obra Social. El contador público Iván Ritbo, ya estuvo citado, pero tenía problemas de agenda. Néstor Faciolo, funcionario de la asesoría jurídica de la Obra Social. La doctora Marcela Carlomagno, una titular afiliada. Generalmente siempre en estas listas de invitados / testigos se cita a un afiliado que cuenta alguna situación problemática, alguna dificultad que tuvo para alguna cobertura o para algún trámite. María Susana Villarroel, la secretaria letrada de la vocalía del doctor Maqueda. Y acá tenemos, acá hay 6. Bueno, ya hay menos. Pero bueno, variado, también exfuncionarios, ¿se acuerdan? También acá pasó por esta comisión que preside Carolina Aguilar, pasó Aldo Tonón, el expresidente de la Obra Social, uno de los testimonios más importantes en lo que va del juicio político. También estuvo Héctor Marchi, el ex administrador de la Corte Suprema. Y bueno, y lo que decías vos, con participación promete invitados fuertes también. Claro, bueno, y el tema de la Obra Social, que el capítulo se cerraría en la jornada de mañana. Sí. Llevó más tiempo de lo previsto. Sí. Muchas más reuniones. Es más, se había dejado como para un tema secundario. Sí. Para avanzar después de lo que fue causas por derechos humanos. Y cuando cerraron ese capítulo, la idea era abrir el tema de coparticipación. Sí, lo que pasa es que hubo ahí un intercambio, una interna entre los integrantes de la Corte Suprema. Había habido una carta, ¿se acuerdan? Una carta de Lorenzetti que hablando sobre la obra social y empezaron a los mails y algunos documentos que se habían ido pidiendo, empezaron a aparecer algunos datos que dijeron, no, me parece que esto lo tenemos que tratar ahora, tenemos que aprovechar ese momento. Y es así como creo van no menos que 6 reuniones sobre este tema. Y el caso de Marchi, el testimonio de Marchi implicó dos reuniones también. Y postergar algunos testigos que estaban planeados para el mismo día, pero fue testimonio muy largo, con muchas explicaciones. Y además, la idea de la Comisión de Juicio Político es, bueno, cuando hablamos de un tema, le preguntamos de ese tema. Y bueno, la verdad que con algunos invitados lo que pasaba es que le querían preguntar de muchas cosas. Bueno, entonces a Marchi le dijeron, bueno, puede venir la semana que viene y abrimos otra ventana dentro de lo que... Porque también no solo hablaba de obra social, sino también hablaba de algunos temas de la administración, del tema financiero de la Corte Suprema. Claro, y en el medio Marchi tuvo que ir a tribunales. Tuvo que ir a tribunales, no pudo venir una semana también, porque estaba en paralelo la causa judicial. Así que bueno, estuvo movido. Ahora hay que ver mañana cómo se retoma ese interés. Claro. ¿Quién será el que por ahí aporte un testimonio nuevo con algún dato? A ver si sube otra vez el interés. Pero lo cierto es que la idea del oficialismo es cerrar el capítulo de obra social y en 2 semanas ya estar, o la semana que viene, empezar lo que sería la etapa de coparticipación
entre lo que es la Ciudad de Buenos Aires y la Nación. Y a partir de ahí, seguramente, en el cierre de la jornada de mañana, estarán ya algunos nombres posiblemente de testigos citados para la semana que viene, para abrir. Vamos a ver cómo es la semana que viene, porque tenemos el martes. martes, tenemos a Rossi. Claro. El martes va a estar Rossi, que vienen siendo... Y hay que ver a qué hora va a ser Exacto. entonces también. Y hay que ver si se mantiene el martes o se pasa para otro día. Probablemente, ¿no? La reunión. otro día. Bueno, pero lo cierto es que ya se anticipan algunos días en lo que tiene que ver con cierta intensidad, principalmente hablando de la Comisión de Juicio Político, con la actividad del Congreso en relación también a la actividad en el recinto que se va a dar con la presencia de Agustín Rossi la semana que viene aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Nos vamos a ir a la provincia de Misiones. Diputada Florencia Clipauca, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Buenas tardes, Fernando. ¿Todo bien? ¿Dije bien su apellido o no? Sí, lo pronunció bien. Perfecto. Me estaba fijando a ver si lo decía bien. Florencia, ¿cómo le va? Bueno, a ver, por un lado, estamos... Mientras conversamos nosotros, Juntos por el Cambio está en el medio de una fuerte discusión cómo va a seguir estos acuerdos políticos de ampliar o no el frente, ¿no? ¿Cómo se vive también desde el interior de la República Argentina? Porque lo que se resuelva aquí entre los presidentes de los diferentes frentes también repercute puertas hacia adentro de todo el país. Sí, por supuesto, la gente está a la expectativa. Nosotros nos estamos dedicando a recorrer toda la provincia y a hablar con nuestra gente de Juntos por el Cambio, brindarles esa seguridad de que hay que seguir trabajando en conjunto y que muchas veces la suma hace a la fuerza, así que hay que seguir mirando para adelante y yo creo que es el camino es ese, unirnos y siempre pensando también en pos a lo que el electorado quiere, en pos a lo que la gente está pidiendo y creo que están cansados de internas, no quieren saber nada de internas, quieren que cuanto más consenso haya, es más o menos lo que uno va escuchando, ¿no? En el recorrido al menos de mi provincia de Misiones, claro, que la vengo recorriendo post elecciones. Estuvimos hace poco de elecciones acá el 7 de mayo, sí. Así que bueno, volvimos a recorrer las rutas y hablar con la gente, con los vecinos, con todos esos que nos apoyaron, preparándolos también, ¿no? Para las próximas elecciones. Claro. Y también dando charlas de qué se vota, cómo se vota, porque hay que entender que la gente tiene su vida paralela a la política, no está al tanto de qué se vota, de cómo se renueva, de cuántos senadores se renuevan, de cuántos diputados se renuevan. Entonces, más en el interior y en la colonia de acá de la provincia. Entonces, bueno, también brindarles ese dato a la gente y estando presentes y explicarles cuáles son los posibles candidatos también sirve, ¿no? Para ellos y porque ven un acercamiento del político hacia la gente. Florencia, lo que vivió la provincia de Misiones en las pasadas elecciones de la provincia, en la cual renovaron el Poder Ejecutivo de la provincia, renovaron el Poder Legislativo de la provincia, es una realidad que se cerró ese día. La elección que viene es otra cosa, es otra realidad, lo que va a vivir la provincia de Misiones, como va a vivir el resto del país, en las elecciones nacionales, presidente, vice, y en el caso de Misiones, la renovación también para el Parlamento Nacional de la Cámara de Diputados. Por supuesto, sí, es lo que le tratamos de explicar a la gente. Pero como les digo, la gente realmente que vive en la colonia no está al tanto de qué está pasando. Por eso tenemos que brindarle esta información y explicarles bien el proceso, porque escuchan noticias de que suman, Juntos por el Cambio, suman, saca que esto, aquello, y lo entienden mal, lo malinterpretan. Entonces, por eso hay que estar, creo yo, como diputados nacionales, como legisladores, como cualquier persona que tenga un cargo, estar cercanos a la gente. Porque les ven mucho en la tele y no los ven cerca y explicándonos la realidad. Entonces, a eso me refería de que pasadas las últimas elecciones en la provincia, bueno, sí, seguimos caminando y seguimos recorriendo y teniendo este contacto con la gente, que a la vez es hacer docencia, ¿no? de lo que se vive, porque muchas veces
la gente ve las noticias y no las entiende, no las comprende. Entonces hay que estar presentes y no ver tanta grieta, tantas discusiones. Hay que intentar explicarles que la unidad es el camino y que realmente Juntos por el Cambio, al sumar, al estar abriendo puertas, al estar también, uniéndose, como hace poco salió que Miguel Ángel Pichetto y Larreta van a trabajar en conjunto, esos acuerdos hay que explicarlos y entenderlos. Florencia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Daniela Mosetic. Cuando van a recorrer la provincia, ya sea ciudad, pueblo, colonia, lo que sea, ¿en qué coincide la gente que les está pidiendo? Porque hay algunas cosas que son por ahí particulares de la provincia, pero hay cosas que a nivel nacional se comparten. ¿Cómo es esa conversación? Bueno, justamente estaba dialogando con colegas de Salta, de Corrientes, y la realidad en el norte es muy parecida. La gente te pide que deje de haber gasto innecesario en el país, porque ven cómo se fuga en el gasto público, cosas que realmente no la ven en la educación, que no ven en el día a día, que no ven en salud. Entonces, bueno, lo que quieren es que primero que nada se deje de gastar en cosas que realmente no traen beneficios, que se bajen los impuestos, esos impuestos innecesarios, y que se genere mano de trabajo. O sea, si bajamos el impuesto y dejamos de poner el pie sobre el emprendedor, el trabajador, el empresario, podemos generar empleo genuino. Y ese es el llamado de atención de la gente, que lo ve, lo vive. Otra gran incógnita que están pidiendo por todos lados y que quedó en incógnita justamente porque hace más de un año se venía hablando de la ley de alquileres. La mayoría de la gente alquila. Acá se pasan alquilando no somos tan alejados de la sociedad, o sea, somos igual que las capitales de cualquier otra provincia, porque la gente se pasa alquilando porque no alcanza y no puede comprarse un terreno. Así que bueno, también están en esa incongruencia de saber qué va a pasar, de alquilo por 3 años, me van a cambiar la ley de alquileres. Es una incertidumbre jurídica que la gente la tiene y que bueno, los vive exigiendo. Y otro de los grandes pedidos está siendo una gran emergencia educativa que estamos teniendo, tanto en nuestra provincia como en provincias cercanas, como les digo que hablé con otros colegas. Los chicos no están teniendo clases. Entonces, ahí es donde hay un parate y te pones a ver los resultados de las últimas evaluaciones y que somos muchas las provincias que tuvieron mal desempeño al respecto. Así que creo yo que esos son los ítems más escuchados: el económico, el generar empleo genuino, el dejar de gastar como país en cosas que realmente no traen futuro, como un avión presidencial y demás. Y bueno, educación. La gente quiere trabajar y quiere educarse, pero quiere tener las iniciativas del país que puedan salir adelante con eso. Diputada, ¿cómo le va? Soy David Cayón, ¿cómo está? Todo bien. Respecto de esto que usted decía, por ejemplo, el caso de la ley de alquileres, que es uno de los reclamos que recoge cuando va en sus recorridas, y usted bien lo decía, bueno, no son diferentes a otras provincias, a otras ciudades, a otros lugares. Ahora, si le sucede esto al resto de los diputados, ¿qué es lo que pasa que no se pueden poner de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa que desde Juntos por el Cambio no se pueda avanzar en un acuerdo respecto de encontrar una solución de una ley que tiene 4 años? No es que tiene 250, y una ley que nació de, bueno, Cambiemos, Juntos por el Cambio. Sí, claramente lo estudiamos mucho. Justamente el año pasado habíamos llegado a un acuerdo y queríamos ir a sesión, pero no reuníamos realmente ni el quórum ni los votos necesarios para poder sacarla adelante. Entonces, bueno, luego de eso quedó todo ahí. Realmente es una decepción que sea así, pero acuerdo dentro de Juntos por el Cambio hay, y también la motivación de querer sacarla adelante. El tema es ese, que si no vamos a contar con el apoyo de todo el Congreso, no podemos seguir avanzando, como con cualquier otra ley, como cualquier otro proyecto que quedaron ahí estancados y, bueno, archivados justamente por ese motivo, por falta de quórum y de saber que no vas a contar con capaz los votos necesarios para poder llevarla adelante. Claro. Ahora, Florencia, todo estaría indicando que la ley de alquileres como una ley o una solución para aquellos tenedores de crédito SUBA, parecería que hoy, como está el Congreso, con los números que tiene el Congreso, sería un debate que va a ser después de diciembre con la renovación del Congreso.
con la nueva conformación de la Cámara de Diputados? Digo porque el año electoral y la campaña política, si los pasos que se va dando en la República Argentina, terminamos con un balotaje en noviembre. ¿Y el Congreso ya definido? Claro, no es momento. No es momento, ahora no. El momento del año pasado, cuando justo estábamos por tener esta sesión que no se tuvo. No, pero lo que veo comentando es que es lo que se escucha en la calle. Por eso te digo que no va de la mano lo que escucha la gente con lo que necesita la gente, con la realidad del político, con la realidad política, con lo que viven día a día. Entonces, para eso también estamos, para explicarles que obviamente, como este proyecto, hay muchos que no es momento de sacarlo de ahora, justo que estamos en el cambio de gobierno, que quedan muy pocos meses para este último gobierno, y bueno, pero realmente es algo que tenemos que llegar a un acuerdo, que la gente sigue viviendo su día a día, por más que nosotros estemos todos los días inmiscuidos en estos problemas, en estas problemáticas, en los proyectos, en aquellos en que no es tiempo ahora. Pero ¿para cuándo va a ser el tiempo de esta gente? ¿Cuándo va a ser el día que la gente esté tranquila? Esa es la pregunta en la calle, recorriendo, y que por eso hay que estar cerca para poder explicarles. Nos dicen, ustedes nunca sesionan. Y bueno, ahí está para explicarles el por qué no se sesiona, qué es un quórum, por qué no se llega, por qué tenemos estos cruces dentro de todos los bloques. Y bueno, realmente es, como le decía hoy, hacer docencia en la calle, el día a día, y que la gente vea al político mucho más cercano de lo que se ve en la realidad. Florencia, ante la posibilidad, vos hablabas del cambio de gobierno, digamos, me imagino cierta expectativa de que Juntos por el Cambio pueda volver a la Casa Rosada, ¿no? ¿Qué te parece que sería importante en este momento? ¿Por dónde habría que... ¿Cuál sería la prioridad, digamos? ¿Lo económico lo ves que es lo prioritario? ¿Dónde lo ves? Desde Misiones. No, realmente lo económico es el factor preponderante en lo que escuchás cuando caminás. La gente no puede ir ni al almacén, ni al kiosco, que ve lo que suben los precios. Vamos a tener 110% de inflación ya, realmente es escalopante, asusta a la gente no puede ni siquiera invertir en cosas básicas como un auto, porque no saben si les puede hacer, qué valor va a tener, si conviene o no conviene. O sea, sí, lo económico es el primer factor para tratar, es lo que primero hay que hacer, y creo que, bueno, el futuro gobierno de Juntos por el Cambio, en el caso de asumir el 10 de diciembre, va a tener que hacer hincapié en eso, en poder bajar la inflación y en poder también, como les decía, abaratar costos, no solo abaratar costos del Estado, del gran Estado, sino que también disminuir ciertos impuestos que capaz están y no son útiles al momento, o tratar de buscar la forma en que la gente de clase media baja, deje de caer en la pobreza, intentar redistribuir mejor las cosas, ¿no? Florencia, ahí en Misiones ven eso que vienen de países limítrofes a comprar, ¿ustedes lo ven también en Misiones? Todo el tiempo, cualquier día de la semana. Sí, yo vivo en Oberá, Misiones, que no es cerca de la frontera, y vos te vas a la tarde y ves autos brasileños y paraguayos, que ni siquiera estamos cerca de la frontera, o sea que en toda la provincia se da. El tema del combustible, comida, todo, ropa, no hay cosa que no vengan a comprar. Entonces, lo vivimos así nosotros, como los otros países limítrofes, y realmente te asusta, porque antes no era así, antes era al revés. Íbamos nosotros a comprar a Paraguay, al Brasil, y hoy en día es totalmente es asombroso porque ni siquiera son fines largos, como decir, bueno, hubo un fin de largo de Semana Santa y vinieron a comprar. No, vienen todas las semanas y todo el tiempo. Así que realmente asusta. ¿Y eso le sirve al local, digamos? ¿O con la situación económica no se compensa con lo que por ahí pueden llegar a vender? Claramente no se compensa, pero ¿sabes cuál es nuestro mayor problema? Es el combustible. Claro. Nos escasea el combustible en la provincia porque vienen justamente paraguayos y brasileros compran en Argentina. Entonces son horas y horas de cola que a la vez afecta al cotidiano que vive en Misiones, ¿no? Que tiene que cargar el combustible para salir a trabajar, para llevar a los hijos a la escuela, y la realidad es que, bueno, se vuelve bastante contraproducente que vengan a cargar combustible acá tantas personas, ¿no? Porque realmente son colas y colas, que habrán visto videos, horas de espera, así que no es
no es favorable para Misiones en ese sentido. Supongo que el gobernador, el ministro de Economía de la provincia, no debe pensar lo mismo porque la recaudación debe estar creciendo. Porque usted, como decía antes, iban a comprar a Brasil o a Paraguay, la recaudación de la provincia caía. Se vio en la pandemia, cuando se cerró, la recaudación de la provincia creció porque solamente se podía consumir localmente. Pero respecto de la relación dentro del bloque, del interbloque de Juntos por el Cambio de la Cámara de Diputados, todas estas disputas que estamos viendo respecto de si se suma un sector, si no se suma otro sector, ahora la Mesa Nacional acaba de pasar a un cuarto intermedio. ¿Eso repercute dentro del bloque del interbloque de Juntos por el Cambio de la Cámara de Diputados? Es decir, ¿los del bloque del PRO hablan con los del bloque del PRO, los radicales solo con los del bloque radical y esa interacción está cortada? No, se habla dentro del interbloque, hablamos entre todos, es más, hablamos de los mismos temas, cada uno impartiendo su opinión, obviamente, pero la verdad que no hay ni un tema de bloque sobre bloque, sino que cada bloque habla con uno y después hablamos todos en conjunto. Tenemos un grupo entre todos, así que ahí es donde se debaten. ¿Están los 115? Sí, estamos todos. ¿Y cómo hoy, por ejemplo, ese grupo, hubo comentarios, hubo textos o está en silencio? Se habla todo el tiempo, pero algo como positivo, como te digo, no lo vemos como algo malo. No, digo, pero en para esta mí, situación de las reuniones, la Mesa Nacional y todo eso, en ese grupo, que están los diputados. Sí, se interactúa. Sí, porque siempre hay un referente de cada partido que nos pasa el parte o lo que se habló, o en qué estado está la situación, como hay cuarto intermedio, que esto, aquello, que se llegó hasta decisión aquella. Se habla bastante, la verdad que se interactúa todos los días en ese grupo, así que ¿cómo se llama obviamente el grupo de WhatsApp? ¿Cómo se llama el grupo de WhatsApp? Interbloque. ¿Interbloque? Está bien. Florencia, nada cómico. Florencia, en esta situación interna con precandidatos, varios que ya tiene lanzados Juntos por el Cambio, ¿usted por cuál se inclina de todos ellos? Todavía nuestro partido, bueno, yo pertenezco al partido Activar dentro de Juntos por el Cambio, Misiones, y todavía no decidimos con quién vamos a ir a nivel nacional, porque no estamos ni dentro del bloque PRO, ni dentro del bloque... yo estoy dentro del bloque PRO, pero soy otro color político en la provincia. Claro. Así que estamos todavía tomando la decisión, pero siempre que vino alguna figura nacional, los recibimos a todos, a tanto como Patricia, como a Larreta, como a Pichetto, siempre, y a Morales también. Así que bueno, estamos viendo todavía con quién iremos, pero como te digo, siempre pensando en pos a lo mejor para Juntos por el Cambio, a lo mejor para nuestra provincia, obviamente. Florencia, te consulto por la situación del empleo en Misiones. A ver, hubo algunos proyectos acá de reducción de la jornada laboral, ver cómo se le puede facilitar un poco del lado del empleador, los sueldos que están bajos. ¿Qué te parece a vos que se puede mejorar o por dónde se puede empezar? Bueno, yo integro la Comisión de Trabajo, la legislación de trabajo, estuvimos viendo el nuevo dictamen que se está llegando a un acuerdo, hubo reunión de asesores. Lo que sí, más allá de que hay que cambiar y modificar, más que nada actualizar las leyes laborales, ¿no? Porque realmente están bastante actualizadas. Hubieron varias incongruencias que pedimos que se solucionen desde Juntos por el Cambio, como ser una intervención de la Oficina del Presupuesto para que puedan dar el costo fiscal real que va a tener estas grandes modificaciones. Más que nada, como les vengo diciendo, para dejar de tener tantos gastos y poder abaratar costos. Te estás refiriendo a lo de las licencias, ¿no? Sí, licencias. Eso. Sí, porque estuvimos trabajando. Sí. Sí. Estuvimos trabajando y se pidió esto dentro del grupo de asesores. Y bueno, todavía, como veníamos hablando recién, creo que es un momento en donde no podemos tratar leyes tan, no sé cómo decirlas, dinámicas o que van a cambiar tanto en la realidad. ¿Por qué? Porque venimos de cerrar un gobierno para empezar uno nuevo. Entonces creo que no es urgente sacar este proyecto ahora, sino que trabajarlos y que las reuniones de diputados dentro de las comisiones sean más constantes y que se pueda seguir trabajando, porque hay puntos que no pueden salir como están hoy en día.
Entonces, faltan justificaciones, faltan ciertos alcances y periodos que hay que aclarar. Entonces, son cuestiones técnicas que al momento de sacarlas, de llegar a votar el dictamen, creo que debe ser mejor estudiados, y en otro momento del país, ¿no?, en el que estamos viviendo ahora, que es justo un mes donde no estamos en elecciones, pero que se vienen dentro de poco la nueva campaña, así que no es momento de sacarlo. Pero creo que sí, que es positivo, que hay que implementar estos cambios dentro de la LST, esto y muchos más cambios dentro de la LST, para actualizarlos, para realmente, como vos decías, simplificar la vida del trabajador y tanto la del empleador también, pero siempre y cuando teniendo en cuenta qué presupuesto va a llevar a cabo la ley una vez que la podamos sacar. Florencia, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Muchas gracias a ustedes también, hasta luego. Gracias, hasta luego. La diputada Florencia Quilpauca, diputada nacional que integra el bloque del PRO, integra el interbloque de Juntos por el Cambio, los diferentes proyectos, la situación y la realidad política por la que atraviesa Juntos por el Cambio por estas horas, que está en plena discusión por los acuerdos electorales, por las alianzas políticas, porque el próximo 14 de junio hay que inscribir los frentes políticos y hay que inscribirlos con los partidos que van a integrar ese frente político, y ahí están definiendo si se incorpora Juan Schiaretti y su fuerza, si se incorpora José Luis Espert y su fuerza también, sí. Ahí pensando en la provincia de Buenos Aires, y posteriormente el 24 de junio la definición de los precandidatos, ya nombre y apellido de los precandidatos a presidente, a vice, a gobernadores en el caso de las provincias que tengan elecciones conjuntamente con la nación, y también lo que hay que definir son las listas de los 257 diputados que se renuevan y los 24 senadores. Es que lo que cuando hay elección presidencial, las listas legislativas verdaderamente quedan hasta último momento, porque hasta que no se conoce el marco, si finalmente, bueno, en algunos, digamos, si va a haber, por ejemplo, compiten Horacio Larreta, Lourdes Larreta y Patricia Bullrich, bueno, vamos con dos listas separadas, claro. Vamos con una sola lista que colecta para los dos, ¿Qué va a pasar en las provincias? Entonces, hasta que no estén, ¿cuántos candidatos van a ser? Por ejemplo, candidato Espert, ¿va a competir finalmente o Espert va a terminar poniendo un candidato a legislador en alguna de esas dos boletas? Morales, Manes, todo eso. Claro, también. ¿Qué va a hacer la UCR? La UCR, por ejemplo, también estaba en el tema bonaerense, estaba dudosa. ¿A quién va a apoyar? Porque ahí sí está difícil candidatura a gobernador. ¿Van con Santilli o van con Grindetti? Y de ahí para abajo lo legislativo. Claro. Primero se resuelve lo ejecutivo. Ahí la legisladora nos decía, todavía no sabemos ni con qué candidato vamos. Claro, exactamente. Así que hay unas semanas intensas de conversaciones y de lapicera. Sí, claro, y ahí está también la situación en el caso de Misiones, que integran Juntos por el Cambio y son diferentes partidos. Claro. Están los partidos a nivel nacional y después en cada distrito. Pero claro, ya sea que no coinciden en sí, o no es que no coinciden en el trabajo, sino en el escenario, el mapita de las provincias. Para ver las elecciones provinciales de acá desde Buenos Aires tuvimos que estudiar un poco, porque claro. Reportan, por ejemplo, en el Senado de una manera y en las provincias los acuerdos no son iguales. No, exacto. No. Respecto de esto, de las provincias y cómo se maneja todo esto, acaba de salir un comunicado de la Unión Cívica Radical de Córdoba. Donde básicamente rechaza la incorporación a Juntos por el Cambio de Schiaretti y le dice a sus convencionales, que es el 12 de junio, que tiene que plantear eso en la Convención Nacional, rechazando la incorporación de Schiaretti en Juntos por el Cambio, una incorporación que el presidente de la Unión Cívica Radical, que es Morales, la impulsa. Claro, y que seguramente este comunicado tendrá viva voz en las palabras que dirá Mario Negri. Seguramente. ¿No? Que es que tiene el presidente del bloque del radicalismo. Que tiene silla en la mesa nacional. Claro. Pero además de eso... Carazo es un hombre. Aparte le van a decir, escúchame, teníamos dos candidatos de gobernador. Bueno, por un acuerdo, juez es gobernador, de Loredo candidato a intendente, resolvimos sin interna, Córdoba no tiene paso. Pudimos resolver entre nosotros esta situación y no se rompió. No vamos a romper ahora
Porque convocando a Schiaretti, que Claro, Luis convocando a Juez durante Schiaretti. mucho tiempo estuvo compitiendo en elecciones Claro. La para pregunta, tratar de ganarle a Schiaretti. la pregunta al final del día es mucho más amplia que si se rompe o no se rompe en una provincia. Si se sino- rompe o no se rompe a nivel nacional. Claro, si se Claro. rompe o no se rompe a Sí, nivel obvio. nacional, porque me parece que se están dividiendo las aguas muy fuerte respecto de los candidatos del PRO particularmente. Sí. Entonces, si los candidatos del PRO, que están arrastrando la interna de Juntos por el Cambio, por eso le preguntaba si hablaba con los otros bloques, porque la interna está trascendiendo a todos los sectores. Digo, cuando uno mira el Congreso de la Nación y la Cámara de Diputados, sí, los legisladores hablan todos. Los legisladores hablan absolutamente todos. Pero no se puede avanzar en absolutamente nada Claro. desde el interloque porque las disputas dividen. Entonces, cualquier proyecto con el que quiera avanzar el larretismo que está en la Cámara de Diputados, los diputados que responden o que se encolumnan detrás de Horacio Rodríguez Larreta, los diputados que se encolumnan detrás de Patricia Bullrich lo bloquean. Sí. El tema que detrás de todos, o delante, donde uno quiere ubicarlo, está la gente. Y yo creo que lo entiende menos todavía. Entiende menos esta situación respecto a las diferentes precandidaturas. Es ¿No? De posible. Juntos por el Cambio cada vez entiende menos respecto a tantas diferencias que empieza a haber, que en definitiva dicen, si así es la campaña. Yo creo que entiende más de difícil, lo que. Yo creo que entiende mucho más de lo que. Y entiende y no quiere que suceda. Sí, digo, básicamente lo que entiende es si se van a pelear, que no vayan juntos y listo, Claro. porque, si se pelean en una campaña, el gobierno no va a ser un gobierno de coalición, sino que va a ser un gobierno donde va a ser muy similar al de Cambiemos, en el caso de que sea un gobierno donde gobernaba una fuerza y el resto tenía un acuerdo parlamentario. Me parece que lo que pasa es que me parece que la sociedad entiende qué es lo que sucede. Lo que también me parece es que no les importa porque es una pelea que les queda lejos. Es una pelea de políticos que quieren acceder. Entonces, frente a eso, dice, bueno, que se peleen. Después yo veré qué hago, pero que ellos se peleen y deja de prestarle atención. Es una discusión de la política y de los cargos y del acceso al poder. Después, como recién decía la diputada, digo, la gente, la sociedad en su día a día tiene que ver cómo llega a fin de mes, cómo resuelve un montón de situaciones, circunstancias, y el día de la elección verá y de repente se dará cuenta si van todos juntos, si van todos separados, si hay 25 boletas o hay 2. Claro. A mí, yo creo que la sociedad se cansó de ver en todos los sectores una discusión sobre los accesos al poder. Y en ese cansancio es donde radica el crecimiento de los sectores que plantean desde la política una discusión antipolítica, como que la política no es la solución a, pero lo plantean desde la política, ¿no? Claro. Entonces, ahí es donde me parece que se equivoca la política tradicional. Sí. Todo el tiempo mostrar esas discusiones. Y si hablamos que hay fuertes cruces en declaraciones periodísticas, fuertes cruces de la palabra, Sí. en Juntos por el Cambio también los hay enfrente de todos. Sí, claro. Respecto a la posible precandidatura de Guado de Pedro, otros funcionarios que están más enrolados con Daniel Scioli como precandidato cuestionan a los otros sectores. Y lo que tiene es respecto a que en el frente de todos algunas cosas se tienen que hacer con mayor cautela porque está el gobierno en Y porque es ejercicio. el gobierno, claro. Entonces, en algunas cosas que en Juntos por el Cambio los filtros no están no están funcionando tan bien los filtros, digamos, con lo que dice, con las declaraciones, en el frente de todos corresponde ser un poco más respetuosos y cautelosos, porque están en ejercicio, porque si el frente de todos no llega a tener una buena performance en las PASO, queda mucho tiempo hasta la salida Claro. de Alberto Fernández en diciembre del poder, porque ya hubo una experiencia al revés, cuando Mauricio Macri pierde o le va mal en las PASO de ese 2019, ya sabemos, la economía se fue al tacho Claro. y ya
más al tacho de lo que está, no sería conveniente. Claro. Tacho más grande. Y en el medio Milei está ahí expectante. Bueno, nos vamos a ir a la pausa para regresar y seguir hablando de esto, seguir hablando de la situación interna desde el punto de vista político, por la que atraviesan los diferentes frentes, porque tiene esa situación interna repercusión aquí en la Cámara de Diputados de la Nación, y vamos a seguir hablando también de la agenda que se viene a partir de mañana en esta Cámara de Diputados. Pausa, esto es el análisis, ya regresamos. Ampliamos las asignaciones familiares. A partir de marzo, igualamos el tope de ingresos para percibir las asignaciones con el piso del impuesto a las ganancias. De este modo, incluimos a 900.000 niños, niñas y adolescentes al sistema de asignaciones, poniendo en valor el trabajo de más de 600.000 familias trabajadoras. Primero la gente. ANSES, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenida. Para mí el desafío de los próximos años en Argentina es que la Argentina, además de litio, sea baterías de litio. Además de soja, sea aceite de soja. Industrializar el proceso de commodities, de producción primaria que tiene nuestro país. Si lo logramos hacer, al crecimiento económico que viene en los próximos años, y que es indudable que viene, le vamos a dar chance a que entren los 46 millones de argentinos adentro. Se ha ajustado mucho la sintonía fina del previaje, apuntando a destinos fuera de temporada y destinos no tradicionales, porque todos sabemos lo que implica destinar recursos del presupuesto nacional a un programa que, si bien beneficia a los destinos turísticos, también tiene un costo para el fisco y para los contribuyentes, y creo que ha avanzado bien en ese sentido. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable, y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con precios justos. El compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.
DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Pensaba cuando planteaba a mis asesores, a mi equipo de trabajo, de desarrollar este proyecto para presentarlo, era que se tome conciencia de la gravedad y hasta dónde hemos llegado por la naturalización de la violencia, ¿no? Porque cuando se llega a esta instancia es porque ya se pasaron otras, muchas. Cuando se llega a la instancia, a la máxima expresión de la violencia política, que es querer matar en este caso a la vicepresidenta de la Nación, 2 veces presidenta, mandato cumplido. Me parece que lo que no podemos dejar es que esto se convierta en algo que ya pasó, porque no pasó. El primer lugar donde se te discrimina es en la casa. Después seguís en el colegio, seguís en la iglesia, seguís en la salud y lo último es el trabajo. No había trabajo. Todo te empujaba nada más que a la prostitución. Punto Género. Emisión especial, viernes 23 horas por DTV. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con precios justos. El compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escanea y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Punto Género, lunes 23 horas. Muy bien, regresamos aquí a el análisis por DTV, el análisis por Diputados Televisión, iniciando esta semana con agenda de comisiones, pero también con una agenda que tiene que ver con diferentes proyectos que van presentando los diputados nacionales. En algunos casos ya van avanzando en comisiones, en otros todavía no, en otros falta todavía que sean puestos en lo que tiene que ver con la agenda de las comisiones respectivas. David, hablamos de un proyecto de Julio Cobos. Sí, hablamos de un proyecto del diputado por Mendoza, Julio Cleto Cobos, que básicamente tiene que ver con algo que se viene discutiendo ya en la Cámara de Diputados, en alguna de las comisiones, que son las licencias por maternidad, paternidad, pero en este caso tiene que ver con el caso de las licencias especiales por nacimientos prematuros. La ley no hace una diferencia, la ley actual no hace una diferencia respecto de esta situación que implica un proceso un poco más largo en lo que tiene que ver con el cuidado del recién nacido por parte de su mamá y su papá. Entonces lo que busca este proyecto de ley que presentó Cobos es modificar la ley del contrato del trabajo y contemplar la excepcionalidad que se da en el caso de los nacimientos prematuros. Tiene que ver con esto, digo, más allá de la discusión que está teniendo hoy la Comisión de Trabajo respecto de la ampliación de las licencias, claro, tanto para los hombres como para las mujeres. Bueno, básicamente esto busca darle un marco propio a esa situación que es propia. Digo, básicamente lo que discute la Comisión de Trabajo es que los padres tengan más tiempo con el recién nacido. Bueno, en este caso es que los padres tengan más tiempo con el recién nacido porque tiene la particularidad de que al ser prematuro necesita una atención médica mucho más específica, mucho más larga en el tiempo que la idea es entonces meterlo en este paquete de leyes que están en la comisión. A ver, la idea de Cobos es que se haga una modificación rápida de la ley de trabajo, que no pase. ¿Por qué? Porque la otra modificación va a ser mucho más larga la discusión, porque tiene atrás una discusión mayor que tiene que ver con la ley de contrato de trabajo.
Esto lo que dice es, no se modifica la ley de contrato de trabajo, sino lo que se plantea es una excepcionalidad. Que aquellas personas que tienen un bebé prematuro, que acaban de nacer prematuro, que necesita atención médica, necesita que los padres estén ahí, que las madres estén ahí, que los lleven al médico muchas más veces que un recién nacido. Digo, todos aquellos que han pasado por una situación como esa saben que si tiene bajo peso, tienen que ir todas las semanas a pesarlo, sí o sí. Si tiene que quedarse en una incubadora, se tienen que quedar en el hospital, en la clínica, porque está en la incubadora, por más que los padres puedan ir y venir, se van a quedar en ese lugar. Y hoy la ley de trabajo no lo contempla, no tiene pensado esa situación. Claro. Entonces lo que busca es no entrar en la discusión grande de la ampliación de las licencias. Pero podría entrar en caso que la ampliación, digamos, macro de las licencias esté avanzando, como nos decía la diputada por la provincia de Misiones, Florencia Clipauca, que avanzó ese proyecto ya en lo que tiene que ver con los asesores. Sí. Es decir, que dio un paso más y ahora el próximo paso ya sería la discusión entre los diputados. Sí. Entonces, ahí podría también estar avanzando. Lo que gira alrededor de esto es, si ven que la discusión entre los diputados avanza, porque no hay que olvidarse que la ampliación de las licencias tiene un costo económico y tiene que pasar por la Comisión de Presupuesto, que es una de las más difíciles de todas. Porque las licencias, en todos los casos, son pagadas por el Estado. Claro, ninguna por la empresa. Es una de las más difíciles de todas, básicamente por esa discusión que planteaba Daniela. Si ven que se empieza a trabar, van a ir por afuera. Que vaya solo esto, porque esto no es lo mismo plantear una discusión en donde le dicen, bueno, que los padres tengan más tiempo para estar con su hijo recién nacido, que plantear una discusión que diga que los padres tengan la disponibilidad para llevar a su hijo al médico. Que son dos cosas, totalmente diferentes. En la próxima placa, lo que vamos a ver, bueno, es lo que decía la ley actual de contrato de trabajo, establece en su artículo 177 que se acumulan los 90 días asignados al posparto sin diferenciar las situaciones. El proyecto de Cobos propone que para el caso de nacimiento prematuro, la licencia por nacimiento sea a partir del alta hospitalaria de la persona recién nacida, de 90 días corridos para los casos de bajo riesgo y de 120 días corridos para los de alto riesgo. Claro. Esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque lo que te dice es, si el bebé se tiene que quedar en la clínica, en el hospital, que no le corra la licencia a los padres y a las madres que tienen que estar en esa situación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están en una situación de riesgo de su hijo. Recién a partir de que le da el alta, a partir de ese momento empieza a correr y se extienda a 120 días en el caso de que sea alto riesgo, porque necesita la disponibilidad de los padres y las madres para estar yendo. Sería al principio como una licencia médica por, digamos, un posparto. O un familiar enfermo. Y por el otro lado, a partir del alta, ya con peso ideal y demás, ahí empieza la... Exacto. Totalmente. No es ilógico, es muy lógico. Por eso esto que hablábamos, si entra en el paquete de la ampliación de las licencias o si va por afuera. Esto lo que propone es una modificación del artículo 177. De a partir de qué momento empieza a regir esta licencia por paternidad-maternidad. Entonces, es una discusión un poco más simple, básicamente, de la otra que tiene que ver de la ampliación de los plazos naturales de la licencia. Lo que se está trabajando en legislación del trabajo, que después va a pasar también por presupuesto, tiene que ver con no solo maternidad, sino también, por ejemplo, incorpora adopción. Claro. Incorpora violencia de género, involucra a nuevos protagonistas como personas gestantes, que no son necesariamente la mamá que está embarazada. Y entonces la multiplicidad de situaciones y de protagonistas hace que, sea algo más integral.
¿Qué es lo que se reclama siempre acá en el Congreso también? Sí. Miremos todos juntos. Y a lo mejor genera una mayor complejidad a la hora de la discusión. Sí, claro. Claro, acá en el proyecto de ley de Cobos, el protagonista es el recién nacido. Claro. Entonces, porque depende de su situación, si se extiende, si no se extiende y a partir de qué momento se toma esta licencia. En la placa siguiente, lo que vamos a establecer es esto de a partir de qué momento. ¿Por qué? Porque obviamente no hay que demostrar esa situación. ¿Viste que en los prematuros se usa el concepto de la edad corregida? Sí. Digamos que tiene edad real desde el día que nació y edad corregida como si hubiera nacido a los 9 meses. Bueno, eso es lo mismo. Vamos a contar desde que, como la fecha del parto. Claro, como la fecha Todo del lo parto. anterior fue una situación que tiene que ver con esta licencia. Sí, Después por eso, arrancamos a contar desde ahí. Lo que establece el proyecto es eso, cambia en donde quién es el actor principal. En la discusión que se está dando sobre las licencias, el actor principal es el papá y la mamá. Claro. O las personas a cargo. En este caso el actor principal es el recién nacido. ¿Por qué? Porque de su situación de riesgo es que depende esa ampliación de la licencia. El proyecto acaba de ser ingresado en la Cámara de Diputados. Puede ser que entre, como hablábamos recién, en ese paquete, pero no quieren entrar en esa discusión. Quieren que, como cambia quién es el actor principal del debate, cuando vaya a la Comisión de Presupuesto, no es lo mismo plantear la extensión de los 3 días a los 15 días, de los 15 días a los 30 días, que plantear a partir de qué momento empieza a correr y la extensión de los 120 días en el caso de que el recién nacido sea de alto riesgo. Claro, y ahí esto sería una discusión más rápida. Sí. Y en el caso que se atrase digamos, el paquete macro, esta ley podría salir mucho más rápido. Es más fácil de conseguir un consenso. Claro, además, creo que hay otra placa más, si no me equivoco. Pero bueno, básicamente es eso. Buscarían un consenso un poco más rápido, porque la mirada está puesta de vuelta en el recién nacido y no en los padres. Tiene que ver con el costo, el problema del consenso. El costo, ¿por qué? Porque tiene que ir a la Comisión de Presupuesto y no es lo mismo que todos los recién nacidos, todos los padres de los recién nacidos, los padres de las familias adoptantes, todos, a este caso que es muy particular, que no le sucede a todos los chicos recién nacidos. Exactamente. Bueno, gracias, David. Ahí estaba un proyecto del diputado Julio Cobos. Me parece que tenemos alguna placa más, David. Sí. Respecto ya va llegando, a este tema, porque es muy activo el diputado Cobos. Estuvo demostrando mucha actividad y con variado, varios temas. y variado. Exactamente. Hay 2 plaquitas más, a ver, con algunos datos. Acá decía, la norma de aprobarse establece que para acceder a esos plazos, las personas gestantes debe presentar en ANSES el certificado de nacimiento prematuro y fecha de alta hospitalaria. Si no lo hace, se tomará la licencia de 90 días desde el parto. Por eso digo que, de vuelta, el actor principal sigue estando en el recién nacido. Hay que ir a demostrar que nació de manera prematura. El proyecto de Cobos llega el momento en donde las comisiones de trabajo, diversidad y género del Congreso comenzaron a tratar el proyecto integral que busca ampliar las licencias por maternidad y paternidad a 126 y 90 días respectivamente. En el caso de vuelta, de un nacimiento prematuro, tiene que ver con su condición médica, no con la condición natural del nacimiento o con la adopción, por ejemplo, el proceso de adopción. Tiene que demostrarse esa condición médica y a partir del alta hospitalaria empieza a correr los 90 días o 120 en el caso de que sea de riesgo. Bueno, ahora sí, gracias David por esta información y con este proyecto
que está en parte también en sintonía con las discusiones que se van dando en la Cámara de Diputados, en las comisiones respectivas, respecto al tema de licencias. Repetimos, el tema licencias en general está discutiéndose en la Comisión de Trabajo, en la Comisión de Género y Diversidad, y ya ha pasado lo que es la etapa de asesores, y se espera para las próximas semanas ya tener una nueva convocatoria por parte de las autoridades de esa comisión o de esas comisiones de trabajo para coordinar ya entre los propios legisladores, porque hay varios proyectos presentados desde los diferentes bloques políticos para llevar adelante. Cambiamos de tema y nos vamos a nuestro móvil, porque nos está llamando Lourdes López desde la puerta del Congreso Nacional. Lourdes, buenas tardes. Fer, ¿cómo estás? Saludar, por supuesto, también a David, a Dani, a toda la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Estamos aquí en lo que es el frente del Congreso de la Explanada, donde, bueno, hace algunos días nada más, el día sábado, se iluminó de violeta precisamente por un nuevo aniversario, una nueva conmemoración del Ni Una Menos, este movimiento que marcó un antes y un después en la historia feminista y en la historia de las mujeres. Decimos feminista porque es de las mujeres también, y por supuesto de las diversidades que muchas veces levantan esta bandera y estos colores, pero el Congreso se estuvo iluminando de violeta precisamente, y desde el año 2015 es que esto, que viene también lamentablemente a darse por un hecho tristísimo como fue el femicidio de Kiara Páez en el 2015, tenía 14 años, fue encontrada en el patio de la casa de su novio, Manuel Mancilla, quien la asesinó a golpes en Rufino, en la provincia de Santa Fe. Es por eso que desde ese momento una movilización, una marea violeta salió a las calles también a pedir justicia, y desde ahí es que el 3J o el 3 de junio no es un día más, y aquí en el Congreso, por supuesto, con toda la legislación y con esta ley también en contra de la violencia de las mujeres, que ya se viene trabajando hace bastante tiempo, todavía sí queda mucho trabajo por hacer y queda mucha legislación por modificar y enriquecer para preservar a las mujeres y a las diversidades, que son las que por cuestiones de cifras, de porcentajes, de números, lamentablemente mueren cada día. Es por eso que hoy estamos aquí tratando de llevar un mensaje y de conmemorar un nuevo 3 de junio, como todos los años, en la puerta del Congreso. Mientras vos estás hablando, Lourdes, tenemos las imágenes a la derecha de la pantalla, a tu izquierda, de lo que fue el Congreso con el tono violeta, el color que está simbolizando esta lucha Sí. contra la violencia contra las mujeres, y que los 3 de junio implica también una movilización social importante, con una mayoría, obviamente, Claro que sí, de mujeres, una mayoría y numerosa por las diferentes plazas, por las diferentes lugares de toda la República por todo el país, Argentina. por todo el país y en el mundo, ¿no? Porque es un movimiento que nació acá en Argentina, pero también se ha replicado en todas partes del mundo con movilizaciones de mujeres, con leyes también que han sido impulsadas por el feminismo, por las diversidades, también acompañadas y también por la comunidad LGBTIQ+, el colectivo trans, muchas siendo parte de toda esta movilización, de esta marea violeta, y el Congreso así lo reflejó también el día sábado en el nuevo 3 de junio, que desde el 2016 todos los años se conmemoran. Las mujeres nos reunimos aquí en la plaza para poder pedir justicia por todos aquellos casos, aquellos femicidios que todavía no la tienen. Lourdes, gracias. Un placer. Gracias. Y ahí está Lourdes López con nuestro móvil, en una postal, con el fondo del Muy Congreso lindo, Nacional, con el Congreso por la explanada, por donde ingresan el presidente para inaugurar la Asamblea Legislativa. Ingresa por ahí, por lo que es la explanada. Este año tenemos todavía, nos queda una explanada. Sí, claro, el 10 de diciembre. El 10 de diciembre. 10 de diciembre, y por lo general, ahí reciben las autoridades de las cámaras, y posteriormente acompañan a, cuando ya son el presidente electo, ¿no? Sí. Presidente o presidenta, porque lo hemos vivido también con Cristina Fernández de Kirchner, y lo vamos a vivir también el 10 de diciembre con un nuevo recambio institucional en la República Argentina. Y mientras tanto estábamos viendo el Congreso de color violeta,
el símbolo de esta lucha, el símbolo del Ni Una Menos, el símbolo del 3J, ¿no? Del 3 de junio. Y en Punto Género tenemos algunos testimonios para compartir, porque con Mariana Carvajal hubo diferentes opiniones también, y vamos a compartir parte del programa Punto Género que se emite por aquí, por Diputados Televisión. Planteaba a mis asesores, a mi equipo de trabajo, de desarrollar este proyecto para presentarlo, era eso. Era que se tome conciencia de la gravedad y hasta dónde hemos llegado por la naturalización de la violencia, ¿no? Porque cuando se llega a esta instancia es porque ya se pasaron otras, muchas. Cuando se llega a la instancia, a la máxima expresión de la violencia política, que es querer matar en este caso a la vicepresidenta de la Nación, 2 veces presidenta, mandato cumplido. No, me parece que lo que no podemos dejar es que esto se convierta en algo que ya pasó, porque no pasó, porque se naturaliza de tal forma que de hecho, todavía no es un año, y parece que hubiera pasado... Hace un montón, pero... Parece que hubiera pasado hace un montón, porque se dejó de hablar del tema. Hoy estamos hablando de que se cierra la causa y que se eleva a juicio y que no se termina la investigación. Que ya está, ya pasó, ya se investiga a medias, se deja a medias. A ver, por eso yo quiero que haya un Día Nacional de Lucha contra la violencia política, porque esto es lo que pasó, que le ponemos un nombre propio, porque le pasó a Cristina Fernández de Kirchner, porque a ella la quisieron matar, pero ella como vicepresidenta de la Nación es la vicepresidenta de todos los argentinos y argentinas, no solamente de quienes queremos a Cristina y quienes estamos con su propio proyecto político y con el proyecto político del Frente de Todos, del kirchnerismo y del peronismo. Es la y querer saber qué pasó debería ser la preocupación de todos los argentinos y argentinas, porque si no lo que estamos haciendo, insisto nuevamente, con la naturalización de este tipo de episodios, que cuando yo digo en los fundamentos del proyecto que se está profundizando esta ruptura de este pacto democrático, tiene que ver con que si nosotros naturalizamos este tipo de violencia, ¿podemos hablar de 40 años de democracia? Justo el año en que estamos cumpliendo esos 40 años de haberla recuperado. Yo siempre señalo la diferencia. Nosotros estamos cumpliendo un aniversario de haber recuperado la democracia, no de 40 años de democracia, porque si estamos hoy en el año número 40, y en ese año número 40 quisieron matar a la vicepresidenta. Tenemos presos políticos como Milagro Sala y militantes de la Tupac Amaru que siguen estando presos en Jujuy. Tenemos el nivel de desinformación a propósito para instalar el lawfare en la República Argentina. Se condena sin juicio previo. Tenemos una justicia que está hoy la Corte Suprema está siendo investigada por una comisión aquí mismo en el Congreso de la Nación, justamente por su comportamiento y su conducta respecto de sus propios fallos. Me parece que lo que no podemos decir hoy es que con esa persecución política, que con presos políticos, con la instancia de querer matar a la vicepresidenta de la Nación, como estamos institucionalmente con un Congreso que le cuesta funcionar, porque le cuesta muchísimo a la oposición sentarse a dar quórum, para poder debatir los temas que los argentinos y las argentinas necesitan que debatamos además. Yo creo que no podemos hablar de democracia, porque si no estamos hablando de que estamos reduciendo la democracia pura y exclusivamente a ir a votar cada 2 años. Bueno, ahí estaba Gisela Marciota, la diputada del Frente de Todos, en Punto Género, el programa que se emite por aquí por Diputados Televisión, y también lo que está impulsando la diputada Marciota es una muestra que se realiza aquí en dependencias de la Cámara de Diputados para visibilizar obviamente cualquier acto de violencia contra la mujer y también para visibilizar estas jornadas de lucha que tienen que ver con el Ni Una Menos. Vamos a compartir también el fragmento en el cual, en Punto Género, la diputada Marciota habló sobre esta muestra que se realiza aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Inauguramos una muestra, la inauguramos en el sentido de que ya la pueden visitar, que es de libre acceso, que está, todos los días hasta las 6, 7 de la tarde, que se puede ingresar al Congreso desde las 10 de la mañana para verla. Son distintos artistas que
que plasmaron con distintas técnicas, digo, porque hay cuadros pintados con distintas técnicas, hay también collage que se hicieron vinculados al Ni Una Menos y a reflejar el concepto del Ni Una Menos en el arte. Y estamos con esta muestra que está en el pasillo que une los anexos del Congreso Nacional, y el viernes 2 de junio, el sábado no está cerrado el edificio, pero si no lo hubiéramos hecho el mismo sábado y después hubiéramos salido a la vereda para acompañar la manifestación, pero lo vamos a hacer el viernes, que es el cierre de esta muestra, que lo vamos a hacer con cada uno de los y las artistas que se van a sumar y que van a venir a acompañar, que las invito para que vengan el viernes a las 6 de la tarde. Se ingresa por el anexo de acá de la calle Rivadavia. Insisto, la entrada es libre, es gratuita, es una experiencia que es abierta para todos y todas, y vamos a hacer el cierre de esta muestra, que está buenísimo que puedan venir a aprovecharla durante los días que queda de acá el viernes. ¿En qué te cambió a vos el Ni Una Menos? Bueno, en la toma de conciencia de la magnitud a la que se había llegado, porque cuando se hace el primer Ni Una Menos también hubo un punto de inflexión. Siempre hay como un caso, digo, vuelvo al 1 de septiembre, ¿no? Siempre hay como ese caso que es la máxima expresión que decís, bueno, acá tenemos, o sea, y ahí se tomó esta causa de organización, ¿no? A mí me llevó a la reflexión sobre ese punto que se había alcanzado y después de la imperiosa necesidad que teníamos las mujeres de organizarnos. Y de que cómo da sus frutos esa organización. Que cuando en su momento ya dijo Perón que la organización vence el tiempo, y claramente queda demostrado que cada vez que hay una organización se puede no solo plasmar y mostrar y visibilizar, sino que se trasciende ese tiempo, y Ni Una Menos, llegó para quedarse, y uno diría, ojalá que no, que en algún momento no necesitemos de un Ni Una Menos. Bueno, ahí estaba la diputada Gisela Marciota, diputada por el Frente de Todos por la ciudad de Buenos Aires. Ahí estaba en Punto Género, que se emite todos los días lunes a las 23 horas. Hoy, lunes, 11 de la noche, una nueva edición de Punto Género, aquí por DTV. Bueno, cambiamos de tema, hablamos que dentro de la agenda del Congreso está juicio político, dentro de la agenda también hay reuniones que tienen que ver con la Comisión de Agricultura para el día miércoles, sí, y también la Comisión de Cultura de esta Cámara de Diputados, también con agenda para el día miércoles, y que en principio son las comisiones que están pautadas para esta semana aquí en la Cámara de Diputados. Una semana también en la cual hay muchas situaciones que se están viviendo. Por un lado, lo que está pasando en la oposición, en Juntos por el Cambio, debates internos, y por el otro lado, las elecciones que ya se avecinan en 4 provincias más el próximo día domingo. Estamos hablando de Corrientes, están las elecciones en Tucumán, San Luis. Falta una más. Y falta una provincia más en la cual el cronograma electoral de las provincias va avanzando en la República Argentina, que junio también va a tener elecciones. Está Córdoba para fines de junio. ¿Y las PASO de Mendoza puede ser? Y las PASO de Mendoza también esta semana. Sí. Así que también son... Y las PASO de Mendoza son definiciones también políticas para Juntos por el Cambio. Claro. Sí, claro. ¿No? Sí, ahí también. Ya igual lo resolvieron medio la piña antes un poco. Sí, bueno, pero quedó ahí dividido también, sí, porque claro, está de Marchi por un lado, por afuera de afuera, así que eso ya quedó fijo, digamos. No, claro. No tiene que ver con... Pero digo, es el presidente del PRO de la provincia. Claro. ¿Cómo deriva eso después? Cómo colecta para la campaña presidencial también. Claro. Por eso son definiciones fuertes que... eso sí, por ejemplo, lo tenemos el domingo antes de la inscripción de los frentes. Bueno, ¿cómo se trabaja eso después en el Frente Nacional en Mendoza? Alguien me decía, si Cornejo hace una muy buena elección en la provincia... Sí. En números, ¿no? En definitiva, en estas PASO, el actual mandatario podría ser compañero de fórmula de Patricia Bullrich. Rodi Suárez. Rodi Suárez, exactamente. Bueno, hay lecturas, especulaciones que cada uno están diagramando, pero lo cierto es que a partir de la semana que viene, después de las elecciones, ahí se viene el cierre de los frentes. O podría ser él la cabeza de él... Podría estar en la lista de candidatos a diputados de la provincia. Claro.
porque la Constitución de Mendoza No tiene reelección. no tiene reelección y no permite que sean candidatos a senadores, los gobernadores salientes. Tienen que ser, por eso Cornejo primero fue diputado y después fue senador. Bueno, lo cierto es que para Suárez, el actual mandatario de la provincia de Mendoza, me parece que no va a ser un mandatario en el cual termina su mandato y se va a su casa. No. Va a tener protagonismo porque tiene Mendoza protagonismo en esta situación interna de Juntos por el Cambio y también puertas hacia adentro de la Unión Cívica Radical. Bueno, y en otra provincia donde Juntos por el Cambio está teniendo bastantes problemas es Santa Fe. Santa Fe también tiene una interna fuerte. Que la coalición cívica no se sumó al frente de frente, sino solo que no se sumó, sino que se subió a la pelea que están teniendo los radicales, donde la discusión, la palabra narcotráfico sobrevuela todas las discusiones y Lilita Carrió hizo una denuncia contra uno de los candidatos. Claro. ¿Contra Pularo? Contra Pularo, sí. Ahí está también en la provincia de Santa Fe, fórmulas cruzadas, ahí hubo entendimiento entre un sector del radicalismo con un sector del PRO. Y el otro sector del radicalismo y otro sector del PRO terminaron también armando otra. Cuando hay un sistema que no es lista. así, es en la Ciudad de Buenos Aires. O sea, estamos hablando de postulantes a jefe de gobierno sin fórmula. Una vez que vos ganás la paso de tu espacio, decís, bueno, la ley electoral establece, bueno, a los tantos días tenés que decir quién va a ser tu compañero de fórmula. Claro. Puede ser el que perdió. Que Puede eso es lo ser que el que se perdió. reclama en muchas ocasiones. Me parece que los números están puestos en Soledad Acuña. Me parece que la Ciudad de Buenos Aires tiene definido quién es el vice. ¿De cualquiera de los dos? No. De cualquiera. De cualquiera. De cualquiera, me parece. Y después definen quién es el candidato a jefe de gobierno. Exacto. Bueno, eso en el caso de la sucesión de la reta del PRO y del Juntos por el Cambio. Ahora, todavía no está el candidato del Frente de Todos tampoco. No, tampoco. Hay todavía intenciones, hay algunos sectores que no hay candidato único tampoco definido. No. Seguramente sí habrá, pero no tenemos el nombre. Hay sí afiches en la Ciudad de Buenos Aires que lo muestran a Santoro y a Lamens, al ministro de Turismo. A Mariano Recalde también. Sí. Mariano Recalde también. Muchos candidatos son del Congreso de la Nación, básicamente. Muchísimos y candidatos. muchos candidatos que ya fueron candidatos en la ciudad. Sí, sí, ¿no? sí. Muchos nombres que se van repitiendo. Porque la política de la ciudad es limitada en algunos casos, Claro. digamos, en la cantidad de los espacios que no surgen. Por ejemplo, surgió Lamens, surgió Lustó también, Sí. pero los sectores, el peronismo porteño es el peronismo porteño de siempre que va buscando, por ejemplo, figuras, pero le cuesta al peronismo porteño, ¿no? Sí, bueno, y veíamos recién a Gisela Marciota, estuvo Claro. en la discusión Estuvo en la y boleta estuvo con- en la fórmula junto con Santoro. Sí. Claro. Por la última, exacto, eran unidos. Lo que digo es que tanto Lamens como Lustó se transforman en candidatos porteños después de haber sido o ser referentes nacionales. Digo, Lustó, ministro de Economía, Lamens, ministro de Turismo. Digo, no hay una carrera de la legislatura porteña impulsa y lleva adelante una candidatura. Claro. Digo, hay como una proyección nacional para una votación local, al revés de lo que sucede en otros lugares. Claro, y para Lustó no va a ser la primera campaña. Lustó No, ya ya tiene. hizo campaña cuando fue candidato a diputado nacional, hizo campaña en la ciudad cuando fue candidato a senador. Sí, y la paso Y la con Rodríguez Larreta. paso con Rodríguez Larreta, La que paso. quedó ahí También. cerquita. Que Sí. bueno, Estuvo fue cerca. sorpresivo y eso Sí. le dio mucho impulso y él siempre siguió, si bien hizo campaña de senador, que es lo que es actualmente, él siempre tuvo en la mira la jefatura de gobierno porteño. Claro. Y ahora se dieron algunas construcciones, algunas alianzas del sector del radicalismo que él representa que permitieron que el PRO eligiera su candidato y eso no significara que él se tuviera que bajar. No, claro. Van a las PASO y las PASO define. La pasó de ¿No? Exactamente, ahí se define. Salvo que Sí, ahí se definen las primarias, en lo que y ahí estamos viendo imágenes que tienen que ver con el momento más esperado, más importante que tiene la democracia, con diferentes lugares y escuelas de toda la República Argentina. Es el momento en el cual se emiten los votos. Y votos que va a haber, repetimos, en el calendario electoral a nivel provincial, que se va a dar el próximo día
domingo, con las 4 elecciones que ya señalamos, como es las PASO en Mendoza, las elecciones en Tucumán, las elecciones en la provincia de San Luis, y las elecciones en la provincia de Corrientes, donde también ahí se eligen, se renuevan las legislaturas, y donde en definitiva es el momento más importante e interesante, porque ahí ya no influye ningún discurso político, no influye ningún discurso en un medio, no, ahí el soberano es el pueblo, entra al cuarto oscuro, ahí tiene las boletas y ahí define quiénes van a ser sus representantes en el Poder Ejecutivo, en las legislaturas, y esto va a ocurrir en todo el año, más allá de que se va a unificar mucho la mirada en agosto con las PASO y en octubre con las elecciones nacionales para definir el cargo de presidente y vicepresidente de la Nación. Presentamos a nuestro invitado. Diputado Eduardo Valdés, ¿cómo le va? Gracias por visitarnos. Un gusto, ¿cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo está? Bueno, ahí veíamos, antes de meternos en el tema parlamentario y unas nuevas reuniones que hay de comisión, pero es el momento más importante, de más nerviosismo para la gente, el momento que hay que emitir el voto, y para el político, ¿cómo lo vive? El político que es candidato, esperando que la gente lo acompañe. Estos momentos son más que el político que justo en el día de hoy hay muchas turbulencias. Sí, claro, ¿no? También. Sí. Para encontrar metáforas, sorprendente, ¿no? Que si uno lo pensaba el viernes, nunca pensó que el domingo a la tarde se iba a aparecer estos acuerdos que están haciendo temblar la coalición, ¿no? Pero bueno, también nosotros tenemos que resolver cosas, los del Frente de Todos, y es muy importante estos días que vienen, que son de aquí al 14, creo que se cierran los frentes. No nos diga creo, porque ese número lo tienen anotado en el No, vos sabés que tengo más anotado el 24. Pero ahora anótense el 7 también, ¿eh? El 7, que es una fecha nueva, que es donde se van a reunir los gobernadores. Claro, mañana. Y el Día del Periodista, por supuesto. El Día del Periodista. El miércoles. El miércoles. ¿Cómo? El 7 es miércoles. Este miércoles. Sí. ¿Y el Día del Periodismo? También. Yo dije mañana, pensando que hoy era 6. No, el miércoles. Importante, el día 7. 7 de junio. 7 de junio. Fue el último encuentro de Cristina Kirchner con el Papa Francisco, 7 de junio del 2015. Yo era embajador, mira, por eso me quedé con 7 de junio. ¿De qué pasa? Pero bueno, el 7 de junio es importante que se van a encontrar los gobernadores del Frente de Todos y van a conversar seguramente con distintos compañeros que están teniendo que tomar estas decisiones finales de cómo se construye la representación política del Frente de Todos, que seguramente de eso me están hablando ustedes. Sí. Y si ponemos fechas, tenemos que hablar del día 6. Tenemos que hablar de mañana, una nueva reunión de la Comisión de Juicio Político. Bueno, un nuevo capítulo. Pero cambiamos el tema. Cambiamos de tema. Bueno, no. Vamos y venimos con los temas. Dije, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, no. Para mí es muy importante. Creo que mañana vamos a interrogar a testigos muy importantes sobre el tema obra social. Y creo que vamos a concluir el tema obra social para después abocarnos a coparticipación. La Corte está muy nerviosa, permitime que te voy a poner un poco de pimienta. Nosotros notamos, yo particularmente, Eduardo Valdés, noto que la Comisión de Juicio Político ha logrado poner muy nervioso a los 3 integrantes de la Corte que arman estas mayorías en cuanto a sacar estos fallos donde discuten temas como las reelecciones ininterrumpidas. Para mí, a mi entender,
metiéndose en cuestiones que no tienen por qué meterse, porque deberían ser las justicias provinciales las que deciden cómo se organizan las elecciones provinciales y si están de acuerdo o no a la Constitución provincial. Si alguien violó la Constitución provincial, estoy de acuerdo, pero si alguien no viola las constituciones provinciales, las autonomías provinciales son fundamentales. Nuestra Constitución, les quiero decir, es una Constitución que tiene... Ustedes saben que en el derecho, cuando vos buscás una legislación más que sirva como origen de la ley que estás analizando, se llama las fuentes del derecho, ¿no? La fuente de nuestra Constitución argentina, sin lugar a duda, es la Constitución de Estados Unidos. Fue inspirada por Alberdi en esa Constitución que había sido sancionada unos años antes. Y por eso tenemos ese artículo que dice que la Argentina adopta un régimen representativo federal y nosotros, republicano, representativo y federal, y nosotros, eso es textual de Estados Unidos. En Estados Unidos, les quiero decir a los señores cortesanos, 3 miembros que han cambiado permanentemente su voto en otras circunstancias y ahora han llegado a la conclusión que están en contra de estas reelecciones. Distinto opinaba Rosenkrantz en el año 2015 con Beretilneck en Río Negro. Así fueron cambiando los votos de acuerdo. Por eso digo que esto es por las decisiones que va tomando la Comisión de Juicio Político. Estados Unidos, hay 14 estados que tienen reelección indefinida. El resto de los estados tienen límite de reelecciones. Jamás se le ocurría a la Corte de Estados Unidos abocarse a discutir si en una constitución de un estado federal se plantea la reelección indefinida o no. Hasta el día de hoy, les voy a dar ejemplos para que sepan. Donald Trump hizo carrera política en Nueva York. Nueva York tiene reelección indefinida. Illinois, de donde salió Barack Obama, tiene reelección indefinida. Texas, de donde surgen los Bush, George padre y George W. hijo, tienen reelección indefinida. ¿Qué estados les estoy nombrando? Quizás los más importantes de la Unión tienen reelección indefinida. Y Washington, D.C., que es la última creación electoral de Estados Unidos, porque antes el alcalde de Washington lo ponía el presidente de Estados Unidos, ¿no? Cuando se viene toda la etapa de la evolución de la autonomía de las ciudades capitales federales, en la cual entró la ciudad de Buenos Aires, el primer país del mundo que convocó a debatir si los ciudadanos de la ciudad de Washington tenían derecho a votar a quienes los representaban, porque hasta ese momento no lo era así, fue en la década del 70-80, se eligió y se planteó la reelección indefinida para el alcalde de la ciudad de Washington, la capital de Estados Unidos. Ustedes fíjense, Washington, Nueva York y Texas, estados de los más importantes, de los más politizados. Nadie dice que la reelección indefinida viola las formas republicanas. Pero ni San Juan ni Tucumán permitían la reelección indefinida. No, la Formosa. Perdóneme. El último fallo, le estoy hablando, se está metiendo con las reelecciones indefinidas. No, en los fallos, lo que yo estoy hablando es la Corte que se pone a decidir sobre cuestiones que no puede decidir. Esto es lo que dicen los argumentos que presentan en el fallo de la Corte. Dice que atentan contra el espíritu de la Constitución Nacional las reelecciones indefinidas. Entonces, esa decisión, estoy más que seguro que es producto del principio de acción y reacción. Avanza el juicio político, nosotros tiramos esto contra el oficialismo y en este caso las provincias, porque ¿qué anuncian? Quieren dejar advertencia que pueden ir por Formosa. Sobre eso estoy hablando. Quieren dejar advertencia que pueden ir por los municipios bonaerenses, ¿no? Entonces,
lo que yo estoy poniendo es un argumento. En las fuentes del derecho constitucional argentino está la Constitución de Estados Unidos, que tiene la autonomía provincial, que las constituciones no están reguladas. La Constitución, ellos tienen a nivel presidente 2 reelecciones, nada más. Sí. Y nunca más un presidente, aunque se vaya del poder, puede volver a presentarse. Ahora, en las provincias de ellos, que son los estados federales, tienen reelecciones indefinidas en 14 de ellos, en realidad son 13 más en la capital, Washington, D.C., y la Corte Suprema de Estados Unidos jamás se metería a discutir esas decisiones de las constituciones provinciales. ¿Qué sacan limpio de este bloque temático de las obras sociales? Arrancó por ahí sin saber cuántas reuniones iban a hacer. Los invitados fueron muy jugosos. Marchi fue 2 veces, lograron también que vaya Tonón. ¿Qué sacaron en limpio o qué conclusiones van vislumbrando? Bueno, yo creo que es tan importante lo que se va debatiendo, o que lo que va saliendo a la luz, mejor dicho, que gracias a Dios ustedes lo pueden contar, porque se puede televisar, lo pueden mirar, se puede guardar, ¿no? Que ha logrado hechos increíbles, como por ejemplo que la Corte Suprema de Justicia separe, traslade sin nada más que por penitencia a quien era se denominaba el 5º ministro de la Corte, que es el secretario general de la Corte Suprema, el doctor Marchi. Sí. Algo increíble. O la separación del director de la obra social, Tonón, ¿no? Que ambos han venido a declarar a la Comisión de Juicio Político. Y creo que en el caso de la obra social del Poder Judicial se han logrado fuertes comprobaciones de la... ¿cómo se llama? Que lo dejó la doctora Martina Ford, la jueza que vino a declarar por la muerte, que había muerto su marido en estado de indefensión, no era la palabra, pero como que los abandonó, los dejaron en estado de abandono, esa fue la palabra. Y creo que han sido muchos los testimonios que demostraron que en los tiempos estos fueron como abandonados. Entonces, a su vez, vamos a entrar a tocar después el tema coparticipación, que es, creo, que fue el motivante de la comisión de que se planteara el juicio político. Y creo que respecto del caso 2x1, también del fallo del 2x1, está casi probado. Faltará un par de testimonios y seguramente estamos dando vuelta al pincel, pero a mí me parece que entre lo que ha sucedido más coparticipación está más que probado el mal desempeño. Ahora, buena parte de la discusión en contra del desarrollo de la comisión tiene que ver con que se toman para la comisión fallos. Lo que se está discutiendo son los fallos y no el accionar de los jueces. Con participación, bueno, ahora sería el caso de las provincias, que el proceso que en realidad lo que dicen es, así como planteaba lo de la Constitución, es bueno, no se discuten los fallos, en todo caso se discuten acciones o que en la obra social está más presente eso. En el caso de la obra social no hay ningún fallo. Por eso. La pésima administración de la obra social por parte de los ministros de la Corte, no es poca cosa. Ahora, respecto convalidado por el secretario general de la Corte y por los testimonios de los damnificados en los servicios que tenía que dar. En el caso de coparticipación, quiero decir que nosotros no iniciamos el juicio político por el fallo en sí mismo. Nosotros iniciamos el juicio político cuando sale a la luz y nos enteramos por información pública, los diálogos, nosotros presumíamos, había una presunción de los gobernadores en aquel momento que no estaban satisfechos de por qué no los habían citado a declarar a ellos como amicus curiae, como amigos del tribunal. La Constitución es muy clara
que los primus inter pares, cuando hay discusión sobre la nación y las provincias, son los gobernadores. Es más, los jefes de los gobiernos provinciales son los que delegaron el poder, las provincias, para constituir la nación. O sea, la Corte debería haber primero escuchado a los gobernadores y después tomar decisiones. Pero no es sobre el fallo en sí, sino cuando nos enteramos por información pública que empieza a salir en todos los medios, que el director general de la vocalía del doctor Rosati, presidente de la Corte, Silvio Robles, dialoga con quien era el ministro de Justicia y Seguridad de Horacio Rodríguez Larreta, de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo Alessandro. Y en esos diálogos que salen a la luz pública se plantean cómo manipular este fallo de la Corte, al punto que hay un chat que le dice Robles, no dejes de ponerle mi nombre a este fallo. Robles no es abogado, Robles creo que tiene un curso en TEA sobre... Es periodista, sí. No sé si es periodista, porque ustedes para ser periodista, no te digo porque si no también yo sería periodista, he tenido... No, hay que ejercerlo, muchos años. Para ser periodista hay que hacer aportes a una obra social, tener acreditado mucho tiempo de trabajo, ¿no? Pero por eso, ponerle que sea periodista, pero no está en condiciones de hacer un fallo que lleve su nombre. Ahora, algo de esto debe suceder porque D'Alessandro no está más. O sea, a partir de eso dicen que esto es legal o ilegal o esto o el otro, pero lo cierto es que a D'Alessandro le tuvieron que pedir la renuncia. Fue tan conmocionante este tema que D'Alessandro, que ya venía con otro tema, que era creo que el Lago Escondido, su participación en ese viaje, pero el tema que lo hace saltar del Ministerio de Justicia es este tema. Entonces, no es el fallo, es cómo se construyó ese fallo. Claro. Eduardo, nos quedan 2 minutos de programa. No hay plazos, no tiene plazos el oficialismo para cerrar lo que es este juicio político a la Corte. No tenemos plazo, pero también tenemos prisa. Así que, pero más que la prisa, lo que tenemos es que terminar los temas que nos hemos planteado, porque las acusaciones fueron por 4 temas, en los cuales algunos están más probados que otros. Y el tema político, ¿cuándo vamos a conocer alguna definición de esto del Frente de Todos? ¿El 24 a las 11:50? 24 a las 12:01, 24 horas 01. Desde adentro del juzgado. 24 por 24. Claro. No, pero sí. ¿Y en la ciudad de Buenos Aires qué cree que va a pasar? Bueno, en la ciudad de Buenos Aires... Con el PJ. No, primero que nada que Jorge Macri resuelva el tema de domicilio, ¿no? Que es un precandidato del PRO. Sí. ¿No? Me parece que casualmente estamos hablando de cómo es que dijo Macri respecto a los gobernadores que eran feudos y todo esto. Ahora resulta que la ciudad de Buenos Aires tiene una constitución que establece la residencia, que establece las condiciones que debe tener un candidato a jefe de gobierno, un jefe de gobierno nacido en la ciudad de Buenos Aires o con 5 años de residencia, creo que dice la Constitución. Y resulta que Macri sigue siendo intendente Vicente López con licencia y nunca vivió en la ciudad de Buenos Aires ni nació. Entonces, que a unos miramos de una manera y a los otros miramos de otra. Eso es lo primero. Y lo segundo, de parte nuestra, espero que encontremos la unidad. Particularmente yo acompaño a Leandro Santoro, pero estamos seguramente, vamos a conversar con Mariano Recalde, debemos encontrar, yo soy partidario de los acuerdos políticos y no de las PASO. Eduardo, gracias por visitarnos. Gracias, muchas gracias. Gracias. David, Dani, gracias. Gracias. A usted también, gracias. Nos reencontramos. Esto fue el análisis por aquí, por DTV. Gracias.